Hola, hola a todos y todas mis suscriptoras de YouTube. Creo que les había contado parte de mi historia, pero no toda completa. Eh, Así que hoy voy a contar toda mi historia. Ya no me va a hacer sentir mal, ni avergonzarme, ni me importa si la gente se burla o lo que sea, no me interesa. Lo único que quiero es mi paz mental y no volver a recordar nada de lo que viví, pero para los que, más que todo en TikTok, muchos me critican por lo que subo, mis letras, mis poesías y cosas así. Y como dicen, nadie está en el cuerpo de otra persona para saber lo que pasa, lo que siente, lo que vive, ni lo mantiene, ni sabe nada de esa persona para criticar. Así que ya las personas que quieran escuchar ese video y quieran ponerle atención a mi historia y quieran encontrar un video mío en TikTok y decir, ok, vamos a ver, tiene razón esta manera de hablar o esto, ok, empieza así. Yo empecé a sufrir desde que tenía 7 años. Como les había contado, la historia piensa así, nosotros somos 9 hermanos. De los 9, la rara, tonta, siempre he sido yo, o sea, la oveja negra, siempre. Yo siempre he sido rara, diferente, o sea, a mí no me atraen las mismas cosas que los demás, o sea, como que el decir soy mujer y me gustan las flores, odio las flores, que soy mujer y tengo que amar el color rosado, detesto el color rosado, que soy mujer y tengo que amar los osos o los muñecos, los detesto, no me gustan. Eh, Mis gustos son muy diferentes a los de las mujeres de hoy en día y todas las cosas, o sea, soy mujer pero tengo gustos muy diferentes y siempre he sido así desde que soy pequeña. Por eso ustedes no me ven con la moda de las cejas, para nada. No me ven maquillada, no me ven con el pelo pintado, no me ven con peinados exóticos, nada de eso, porque me gusta mi apariencia tal y como soy, siempre he sido así. Nunca me ha llamado la atención nada, cosas, la vanidad, por decirlo así. Entonces, de pequeña, yo siempre era como, ¿qué te digo? ¿O qué les digo? Nada más existir, o sea, yo solamente jugar, eso es lo que quería en esa época. Luego, un día, mi papá decide meter al papá de mi mamá a vivir con nosotras a la casa. Yo eso obviamente, él llegó a vivir con nosotros, yo ni siquiera sabía absolutamente nada de eso, o sea, nada más llegó a vivir ahí, punto, o sea, porque él no tenía dónde vivir. Yo nunca conocí a mi abuela por parte de mi mamá. Ella murió cuando yo tenía 5 años, así que nunca supe cómo era. Yo en realidad nunca supe cómo era ella, nunca la vi, nunca conviví con ella, solamente la he visto en fotos. Así que bueno, es feo no saber cómo era tu abuela, pero bueno, de ahí mi papá ya más grande contaba que cuando él recibió a ese hombre a la casa, recibió una carta de una mujer anónima diciéndole que no aceptara a esa escoria de hombre en la casa porque tenía muchas hijas, éramos 5 mujeres, o somos. La cosa es que mi papá dijo que él decidió ignorar la carta porque como era el papá de mi mamá, así que por amor a mi madre, él decidió aceptar a la basura que me quitó mi niñez. ¿Ok? Entonces resulta que empezó a vivir con nosotros y todas esas cosas. Aquí en mi país, Costa Rica, cogemos café en la temporada, ya sea hay una temporada de invierno y otra de verano.
Creo que la de invierno empieza como en agosto y la de verano creo que como en marzo o algo así. Bueno, no sé si estoy bien, pero bueno, así. Nosotros siempre cogíamos café. Mi mamá siempre se quedaba en la casa y mi papá trabajaba en otra cosa, así que había una finca donde un vecino era el encargado. Era el encargado de la finca porque el dueño de la finca vivía en un lugar que se llama San Marcos de Tarazú, así que ese es el lugar donde están más que todo las personas de más dinero, por decir así, que tienen fincas cafetaleras. Entonces el muchacho era el encargado y era vecino, vivía como a 2 casas de donde yo vivía. Entonces él siempre decía que si el papá de mi mamá era bueno con nosotros y yo decía, lo normal, ¿verdad? La cosa es que ahí comía, bebía y todas las cosas a costillas de mi familia y todo bien. Mi mamá nos mandaba a nosotras pequeñas y a mi hermano pequeño a coger café junto con él. Todo iba bien hasta que un día él siempre decía, yo quiero coger café conmigo en la misma calle. Ya yo el normal era familia en teoría, lo normal, así que recuerdo la primera vez que, que él intentó algo conmigo. Estaba como que yo venía atrás en la calle, digamos, está al lado arriba y al lado abajo de la calle para coger café. Yo iba cogiendo café cuando llego a donde había un palo de mango y no había mucha gente cerca, o sea, como que las personas de que iban abajo ya habían terminado, entonces estaban mucho más abajo, no había nadie cerca. Era ese corte como 5 metros, un ejemplo así, y luego abajo había como una quebradita, un arroyo como se le llama en otros países, así. Entonces, y habían unas palmas. Recuerdo muy bien ese día en el que me dice, ya vengo, y se adelanta un poco ahí, y ahí digo yo, seguramente va a orinar o algo así. Pues yo estaba escogiendo café normal, tenía apenas 7 años. A mí eso no se me ha quitado nunca la cabeza y nunca se me va a quitar. Cómo ocurrió cuando yo llegué al palo de mango. Había un palo de mango grandísimo, una sombra ahí. Entonces yo lo que hice fue que yo empecé a ver para arriba a ver si el palo tenía mangos, digamos, en esa época. Y cuando así me quité la canasta para poder ver porque tenía la canasta ya llena y yo tenía que ir a buscar un saco para vaciar la cajuela de café. Cuando me di vuelta, él estaba con sus pantalones abajo y con su amigo, por decirlo así, afuera. Él estaba, ustedes ya tienen idea de qué estaba haciendo, ¿verdad? En mi nombre. Y repetía una y mil veces haciendo esas cosas mi nombre. Y entonces yo me quedé, o sea, sumamente asustada. Yo me quedé y le dije qué estaba haciendo. Y entonces ahí fue donde se abalanzó encima de mí e intentó introducir eso en mí. Wow, la verdad es que sentir el peso de una persona mayor en un cuerpo tan pequeño y todas esas cosas, intentaba, yo me movía, yo no quería y él me agarraba las manos y de todo, se agarraba a eso y empezaba a intentar, pero a la fuerza, y como que estaba a un nivel de excitación tan alto que estaba a punto de terminar, por decirlo así. Así que como que me golpeó en la cara, entonces yo quedé como media, ¿verdad? Entonces me bajó mi pantalón y mi ropa interior y él se regó en mi ropa interior. O sea, yo en mi inocencia, siendo una niña, yo sentí asco
asco y no sé cómo Dios me dio fuerza y lo golpeé en esa parte y me lo quité encima. Entonces yo agarré, los que conocen Costa Rica y todas las cosas, cafetal abajo, yo me golpeé con un montón de bandolas de las matas, me golpeé con palos de poro y todas esas cosas hasta llegar abajo. Cuando yo logré llegar abajo, sumamente asustada, yo iba con el, digamos, yo me había subido el pantalón, pero aún así iba con el zipper abierto. Entonces, en eso el encargado de la finca me agarra por atrás y yo pegaba gritos, ¿ah? Entonces me hace, tranquila, tranquila, mi amor, soy yo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Y todas esas cosas. Y yo no pude decirle nada, nada. Él vio que mi pantalón no estaba cerrado, pero como yo tenía el abrigo, entonces yo agarré el abrigo y me lo puse y para que nadie viera nada más. Yo solamente estaba asustada, simplemente estaba asustada. Entonces recuerdo que él me pregunta, dígame la verdad, qué pasó, qué le hicieron, qué, y yo no le tenía tanto pánico, tanto horror que no pude decir ni una sola palabra. Yo lo que hacía era llorar, súper asustada, y sentir ese asco. Yo sentía en mi parte, por decir ahí, sentía eso ahí y me daba asco, eh, un asco que no pueden imaginar lo que sentía. Entonces, cuando ya llegué y me senté, entonces el encargado fue directamente a donde el papá lo enfrentó y le dijo, ¿qué le pasó a la niña? Entonces él se rió y dijo, nada, nada, es que estaba viendo ahí, yo creo que le apareció un bicho y se asustó tanto que salió corriendo. Quién sabe, no sé si era una, quién sabe qué fue lo que vio, que se asustó tanto, pero nada, nada que ver. Y entonces me dice el encargado, ¿es cierto? Y yo le dije, sí, me asusté con tal cosa y no dije. Entonces cuando llegamos a la casa, yo me metí al baño y yo me quedaba viendo cada cosa en mi ropa interior y básicamente mi parte yo agarré jabón y de todo, yo me lavaba esa parte y todas esas cosas y lavaba la ropa interior del asco que sentía. Yo sentía que iba a vomitar de la asquerosidad y todas las cosas de un anciano, o sea, de algo asqueroso. Eh, entonces me decía a mí misma, estoy embarazada, o sea, mi inocencia, yo con 7 años estoy embarazada, me puedo embarazar y qué desgracia, y mi papá me va a matar, porque mi papá tiene un carácter muy fuerte y lo amaba sobre todas las cosas. Entonces, nunca le dije nada a mis papás de eso, y ahí, una vez que mis papás salieron, me dejaron sola, mis hermanos estaban en la escuela, me dejaron sola con él, y ahí fue donde él me amenazó y me dijo, si tú llegas a decirle algo a tu papá o a tu mamá, yo misma te voy a matar a ti y a tu mamá. Y me puso un puñal acá. Y me dijo, tú vas a hacer lo que yo diga cuando yo lo diga. Y todas esas cosas. Porque tus padres me quieren, obviamente mi hija me ama y tu papá a mí me adora. Y a usted no lo van a creer porque usted sabe que usted es una mentirosa. Y si usted dice algo, usted es la culpable por ser mujer. Y si usted dice algo, su papá la va a malquebrar al leño. Y papá tenía un carácter así que si lo golpeaba a uno, entonces me metió más miedo. Así que eh, yo crecí con ese miedo. Entonces él siempre, desde los 7 hasta los 14 años, él me toqueteaba. Yo nunca fui violada, gracias a Dios, fue Dios que me salvó esa vez, pero nunca fui violada y quizás el esperma de esa persona cuando recayó en la parte mía, no hubo embarazo porque era una niña. Así que gloria a Dios, porque si hubiese pasado eso me hubiesen matado seguramente, no hubiera soportado el asco de tener un engendro de un maldito asqueroso, jamás, qué asco, no lo hubiera soportado. Así que todo bien ahí. 7 largos y, disculpe la palabra, pero malditos años. Así me toqueteaba mi cuerpo, mis partes, con un puñal aquí, obviamente, ¿verdad?
y amenazando con que iba a matar a mami y todas las cosas y que a mí nadie me iba a creer y que todo era culpa mía por haber nacido mujer. Eh, Así pasé hasta los 14 años. Eh, Trataba de... El infierno era mi casa porque ahí estaba el demonio más grande que comía en nuestra mesa y de todo y que mi papá lo amaba y daba la vida por él sin saber lo que le estaba haciendo a su hija. Y pues en realidad ya a los 14 no volví a acercarme a él. Le tenía miedo, pero no me acercaba a él, ya no podía, ya no tenía control sobre mí. Así que yo no le tenía miedo a mis hermanos, a mi papá, decirle, porque para los que conocen a mi papá saben que tiene un carácter muy fuerte y siempre desde niña le creía más a las demás personas que a uno. Si el maestro le decía, su hija hizo tal cosa y tal vez ni siquiera había hecho nada, él llegaba y le pegaba a uno porque ellos tienen la razón y eso es una mentirosa. Siempre fue así. Entonces fui creciendo así, crecí con ese miedo y con ese trauma. En la escuela, iba a la escuela y la directora, la maestra y la sobrina que tenía, más otro chico que les puedo decir que detesto todavía, me hacían la vida imposible, me golpeaban, me humillaban y no podía decir ni a, porque como la sobrina de la directora podía tratarme como la bajeza más grande, pero como era su sobrina, yo no podía decir, señora directora, porque usted se calla, eso es una mentira y no quiere que la expulse o le mande boleta. Entonces tenía que callarme, callada total. Entonces tenía que ser humillada siempre por ellos, así que recibía bullying en la escuela y abuso sexual en la casa. Entonces creo que por eso hoy en día me llaman loca, porque yo creo un mundo ficticio para mí, donde yo solo existiera yo. Así fue como conocí a mi primer amor. Quizás a mí como los demás no se me acercaban, como si tuviese lepra o alguna cosa así, como que me tenían asco, me contamino, cosas así. Yo era la fea, la tonta, la no deseada y todas esas cosas, pero solamente yo sabía el infierno que vivía. Entonces yo siempre me sentaba cerca de los baños donde había un cañal para ver el cañal nada más. Recuerdo bien todo eso, que solo me la pasaba llorando, pero nunca decía por qué. Y básicamente para las dos personas que me hacían el bullying más fuerte en la escuela era lo mejor, pero ellos creían que era por lo que ellos me hacían, pero no, era por el que no quería llegar a la casa. Pero bueno, no sé por qué tuve que vivir esto, pero bueno. Entonces ahí apareció él, quien me defendía, quien metía la cara por mí, por decir así, y todas las cosas. Entonces dejaron de molestarme en la escuela porque él me protegía. La escuela siempre fue así, porque éramos vecinos y él me decía que yo era como su hermana y cosas así. Quizás por la lástima que él me tenía, porque no es el sentimiento que él tenía hacia mí era lástima. Obviamente tenía tan buen corazón que le daba lástima que me trataran como basura, o al menos así me sentía, o siempre me sentí. Crecí sintiéndome basura, la más sucia, lo más bajo del mundo. Y así fuimos creciendo juntos hasta que entramos a séptimo. En séptimo yo sabía lo que era que él fuera súper mega popular y que yo llegara y me sentara en una esquina derecha y que todos los demás compañeros corrieran al lado izquierdo como si se fueran a contagiar del COVID-19 o algo peor. Me tenían asco, no me soportaban y me comparaban con mi hermana y decían, ay no, su hermana es linda y usted qué, usted es fea. ¿Cómo su hermana tan bella puede tener una hermana tan fea? Usted seguramente es adoptada o algo así. Todas esas cosas, pero a mí no me afectaba nada de eso. Yo venía ya afectada desde niña.
Entonces yo aprendí a ser solitaria. Yo siempre me quedaba sentada en algún lado y estaba en mi mundo. Yo siempre he vivido mi mundo. En mi mundo ficticio, por eso es que creo historias, por eso es que escribo poesías, letras de canciones, historias, hipnosis. Por eso tengo el talento de escritura, creo yo. Eh, de ahí yo me enamoré, se puede decir, o ilusión, no sé, de mi primer amor. Desde que lo conocí en la escuela hasta el colegio, duré como 13 años enamorada, donde esos 13 años él era lo único bello que yo tenía en mi vida. De todo el sufrimiento que yo viví, era lo único bello que yo tenía en mi vida, él. Eh, yo siempre jugaba con él, hablábamos y de todo, pero la gente, digamos, en la época en la que yo tenía 12 años, para mí un roce de manos era un toqueteo, o sea, no es como la época de ahora. Y una mujer estúpida le hizo creer a mi papá que las mujeres cuando se enamoraban se guardaban para ese chico y siempre salían con su domingo 7. Así que mi papá me pegó y me prohibió hablarle a él. Así que tuve que, por órdenes mayores, dejar de hablarle y no poder darle motivo a él de por qué no podía hablarle y todas esas cosas. Él me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué te hice? Y cosas así en el colegio, y yo no podía hablar porque me tenían vigilada. Mi papá le dijo a una persona, si ves que habla con esa persona me avisa, y si lo hacía llegaba a casa y me pegaba. Entonces él me quitó lo único lindo que tenía, la única estrella, el único arco iris de mi vida, me lo quitó y me dejó en la oscuridad sufriendo hasta que a los 17, de tanto sufrir, de tanto guardar, tener aquí todo eso, hablé con el mellizo de mi ex cuñada y le conté todo lo que había pasado. Entonces él le contó a mi hermano y ahí fue donde se descubrió todo. Ese hombre, gracias a Dios, no estaba en la casa. Y si hubiese estado en mi casa, le agradezco que no estuvo, porque si hubiese estado mi papá lo hubiese matado. Mi papá sí tiene un carácter fuerte y si hubiese estado lo hubiese matado y hoy en día estuviera en la cárcel, así que es, es mejor que no estuvo. Y pues se descubrió todo y entonces las palabras de mi mamá fueron, las recuerdo muy bien, tengo que preguntarle a mi padre si es cierto, como si yo no hubiera sufrido nada, ¿no? Como si lo que yo sintiera no importara. Mi papá sí estuvo siempre de mi lado, y por qué no me dijo cosas así, ya yo le tenía miedo y todas esas cosas, así que mi hermano me protegió mucho y me dijo, ¿por qué usted cayó tanto? Que estábamos nosotros, lo hubiéramos defendido, pero era la niña, y usted sabe que los niños cuando los amenazan, eh, pues hacen lo que los demás digan, y usted no sabe si le van a hacer algo o no le van a hacer nada o algo así. Así que así fue como se dieron cuenta. La familia de mi mamá, cuando en el colegio yo le conté a un profesor, eh, eh, digamos, estaba así como en octavo, creo, si recuerdo bien, vivía con eso. Tenía un profesor de ciencias al quien quiero mucho, que él tenía un carácter, o tiene un carácter demasiado fuerte. Eh, yo siempre era muy callada y todas las cosas. Entonces, un día salimos al recreo y cuando mis compañeros salen, yo me quedo en el aula y él estaba con audífonos viendo la computadora y le digo yo, profe, ¿puedo hablar con usted? Entonces él, sin hacer la mirada, me hace, dígame. Entonces yo me voy hacia la puerta, hago cerrar la puerta y me hace, no, no cierre la puerta porque no me puedo quedar solamente con una alumna.
porque hay malas interpretaciones. Entonces dice, déjela abierta. Entonces yo llegué y le dije, profe, necesito que se quite los audífonos, necesito decirle algo importante. Entonces me dijo, esto fue antes de que mis papás se dieran cuenta, es que omití eso, antes de haberle contado al hermano de mi excuñada, antes de que se dieran cuenta, eso fue antes, y luego lo que yo hice fue después, fue como una semana antes. Ya yo no aguantaba y yo llegué y le dije a mi profesor que se quitara los audífonos y que si podía contarle algo. Y me hace, dígame, pero como que él en su momento no le puso mucha importancia a lo que yo quería decirle. Entonces yo llegué y le dije, profe, el papá de mi mamá abusa de mí sexualmente. Cuando yo le dije eso a mi profesor, alzó la mirada y su mirada fue como de nostalgia y me dijo, mi amor. Eso fue lo que recuerdo. Entonces cuando eso sonó la campana y me dijo, ¿aún vives esto? Y yo le dije, sí, profe, sálvame. Entonces mis compañeros hicieron entrar, el profe llegó y dijo, las próximas 2 lecciones están libres, fuera, todos fuera, saquen sus cosas fuera, son libres. Y entonces le dijo a la compañera que llamara a la orientadora en ese tiempo. Y entonces la orientadora llegó y entonces junto a ella ya podíamos estar en el aula, todas las cosas. Entonces yo empecé a contarle todo lo que estaba viviendo. Y todo, entonces ellos interpusieron la demanda a esa persona, ya todo eso, porque yo era menor de edad. Eso es obviamente, ya después ya mis papás y ellos sabían todo eso. Pero me dijeron, déjele eso a Dios, pero mi profesor dijo, no, como un degenerado de esos va a quedar libre después de todo lo que le ha hecho una niña a mi alumna. O sea, él me abrazó y la orientadora también y me dijeron, no estás sola, estás con nosotros sí te vamos a proteger. Y entonces ahí fue donde cuando mi papá llamó a uno de los hermanos de mi mamá y le dijo que le dijera al desgraciado ese que jamás se volviera a acercar ahí porque si llegaba o algo así él era capaz de matarlo por todo lo que había hecho. Entonces el muy desgraciado y descarado le dijo a toda la familia de mi mamá que yo era una mentirosa, que como papi tenía un carácter fuerte, que si yo agarraba yo y le echaba las culpas a él de algo que él ahí no había hecho, me era más fácil para mí, que yo seguramente era una zorra, que me había metido quién sabe con cuántos en el colegio y seguramente ya estaba embarazada o algo así, entonces le echaba las culpas a él de algo que él no había hecho, porque él dijo, en el nombre de Dios yo estoy limpio, yo jamás he hecho algo así. O sea, poner a Dios diciendo que jamás había hecho algo así. Entonces toda la familia de mi mamá se puso a favor de él diciendo que yo era una zeta, que quién sabe con cuántos me había costado y cosas así, como le tenía miedo a papi, entonces le echaba las culpas a un pobre ancianito que no tenía la culpa de nada y todas esas cosas. Entonces una vez una tía llegó y me dijo que yo tenía que decir la verdad, que quién era el que me había estado conmigo por primera vez y todas las cosas, y que limpiara el nombre del padre ejemplar que tenía, del maldito padre que tenía, que limpiara el nombre y cosas así, porque yo era una mentirosa y que Dios me iba a castigar por eso. Entonces yo llegué y le dije, ¿usted sabe si soy o no soy? Pues gracias a Dios porque Él me protegió, aún soy, le dije. Y puedo probarlo, puedo ir a un hospital y hacerme el examen. Y si sale que sigo siéndolo, le voy a poner una demanda a usted y a toda mi maldita familia.
por difamación, porque usted no sabe lo que ese maldito hizo con mi vida, todo el daño que me hizo. Y luego yo, y si por mí fuera, lo mandaría a la cárcel para que lo violen y lo maten a golpes todos los reos. Así que cierre la boca y no hable de cosas que usted no sabe, porque yo, se lo dije, yo, a la edad que tengo, no he podido ni siquiera tener un novio, ni siquiera tomar la mano de un chico por culpa de ese maldito. Y usted viene a decirme a mí que diga la verdad. Ese maldito merece, y yo merece ir al infierno y sufrir en carne propia lo que me hizo sufrir a mí. No me dejó vivir mi niñez, ni mi adolescencia, no me dejó tener mi primer beso a la edad que tenía, tal vez de 12 años, conocer el amor, enamorarse uno a una edad como lo normal. Que usted dice, tuve mi primer amor, tuve mi primer novio. Nunca he tenido novio, no he podido. Siempre he alejado a las personas de mí, siempre he visto el interés de chicos en mí y hago todo lo posible para alejarlos de mí y hacerles creer que vean que soy una mala persona, que no pude darles nada porque tengo miedo que me hagan daño, más de lo que él me hizo. Así que cuando del colegio interpusieron la demanda, yo fui con mi papá a la corte y cuando íbamos en el bus, mi mamá se quedó llorando en la casa y mi papá llegó y me dijo, no, di que no quieres interponer la demanda porque si amas a tu mamá no lo hagas porque él es su papá y se va a morir de una depresión. Así que tuve que decir que no quería interponer la demanda para no recordar esas cosas y dejarlo libre, todo por mi mamá, todo por amor a mi mamá, porque ella lo prefirió a él antes que a mí. Porque como era su padre, entonces no podía creer que él me hubiera dañado a mí de ninguna forma. Sí podía creer en su palabra, pero no podía creer en el sufrimiento mío, ni desde niña ni el que tengo ahora. Así que, pues, así se fue, así fui creciendo, lentamente, así fui 18, 19, 20, 21, 22, 23 años. Mi primer beso lo tuve a los 23 años. Y no digo que no haya sido bonito, pero no me gustó porque me dio asco. Para que me entiendan, tuve que llegar a bañarme porque recordaba esa asquerosidad y me sentía sucia y sentía que él estaba sucio también. Me siento sucia. No, si alguien me toca así con cariño, algo así, tengo que bañarme para limpiarme. Siempre me he sentido sucia. Así que no he tenido así como que nada importante en mi vida, solo sufrimiento en ese punto. Siempre he crecido así, siempre me han tachado de rara, tonta o algo así. Y ahora a los, creo que fue a una edad de 19 años, caí en una depresión con ansiedad severa. Estuve en cama 1 mes, 15 días y nada de amigos. Por eso no creo en los amigos ni en las amigas, solo creo que hay personas que caen bien, pero amistades no existen, amigos solo Dios, y ténganlo por seguro. Olvidé cómo comer, cómo tragar, solamente me pasaba suero. Aguanté hambre, por eso es que perdí tanto peso. Estaba en el colegio en ese tiempo
y decir, duré un mes, 15 días sin asistir al colegio y todas esas cosas, y nunca ningún compañero o supuesto amigo me envió un mensaje para decirme, ¿estás viva o estás muerta? ¿No? En esa época le decía a Dios que si había de morirme, que me llevara, pero que no me torturara haciéndome aguantar hambre y no poder comer. Y siempre le lloraba a mami y le decía que por favor, que ya parara con eso y me dejara morir. Estaba preparada para morir en esa época. Quería morir, a mis 19 años quería morir. Pero la verdad, ahí me di cuenta cuando me levanté de ahí, porque fue Dios el que me levantó, que no tenía amigos, así que me levanté y seguí yendo al colegio, lo normal. Nadie me preguntó cómo has estado, sino cuando me vieron delgada, porque perdí 10 kilos en esa época. Lo primero que me dijeron cuando llegué súper débil mental y físicamente fue, pero por Dios, ¿qué te pasó? ¿Eres anoréxica? ¿No comes para no engordar? Las estupideces que me dijeron. Así que no pude responder porque estaba muy mal. De ahí me recuperé y a los 24 años volví a recaer. Más grave, ataques de pánico, ansiedad y depresión severas. Yo paso con eso. Hoy en día no logro salir sola de mi casa. No puedo. Me da un terror enorme. No puedo estar sin mi mamá, no puedo estar sola. Y recuerdo lo que era, cómo iba al colegio sola, cómo me gustaba estar sola y esas cosas, y ver que ahora no puedo hacer nada de eso es duro. Es muy difícil. Les aseguro que es muy, muy difícil todo lo que estoy viviendo, pero igual aquí estoy. Y siempre le sonrío a la vida a pesar de... me llamaron mentirosa y la gente que me ve cuando me dan ataque de pánico, cosas así, que se siente la muerte de 20 a 15 minutos, por así decirlo así. Es como si te fuera a dar un paro cardíaco, así se sienten los ataques de pánico. Me llaman loca o cosas así. Mi apodo más lógico es loca, ¿no? Mi trauma de niñez se convirtió en ansiedad severa en mi cuerpo y no sé cómo liberarme de él. Y ya la escoria esa está muerta y algo así sigue haciendo daño. Para mí, la escritura, lo que ustedes ven, las letras de canciones, mis poesías y todas esas cosas, es mi forma de expresarme y de hablar, porque yo no hablo con nadie. Yo soy solitaria. Yo vivo mi mundo, como se los dije, creé mi mundo desde niña. Y lo único lindo que tenía, mi papá me lo quitó, que fue mi primer amor. Y tengo un don tan bueno de alejar a las personas de mí, porque sé que como se acercan, así se van, así que prefiero hacerlo hasta lo imposible por alejarlas de mí. Para que no me dañen, puse como una barrera para que no me hicieran daño. Entonces, antes de alguien criticarme, de alguien decir algo de mí, de burlarse o cosas así, espero nunca vivan o hayan pasado algo igual o similar a lo mío, porque lo pasé y lo sigo pasando, porque por desgracia, tras de que lo pasé, se convirtió en enfermedad y no me deja vivir hoy en día. Es como vivir con el diablo sobre mí y no hay nada ni nadie que me haga feliz de ninguna forma. No deseas despertar. Así se siente. Así me siento yo. ¿Alguno de ustedes ha visto una dosis diaria de sol en Netflix? Pues véala, se la recomiendo. Habla sobre la salud mental, de cómo cuando se descuida uno se hunde de una manera y cuando estás hundido no hay manera de salir. No hay plata, no hay fama, no hay nada que te saque de ahí.
Y yo soñé con ser youtuber para ayudar a las demás personas. Y si lo lograra, llegar a 1000 suscriptores, que es casi imposible, me gustaría ayudar a las personas la salud mental, porque eso es lo que me afecta hoy en día. Y quiero estar sola, no quiero conocer a personas del sexo opuesto, ni imaginar noviazgo, ni casamiento, ni hijos, ni familia, no quiero nada de eso, porque no nací para eso. Yo nací para sufrir nada más, porque eso es lo que he tenido desde que nací. Y no quiero nada que tenga que ver con cosas de amor, no quiero nada de eso. Solo quiero mi paz mental. Así que esa es mi desagradable historia, mi asquerosa historia, mi asquerosa vida. Esa es la verdad de esta que escribe cosas, o como dice mi familia, idioteces. Muchas gracias al que quiera escuchar esto.